Aprendí el arte de la vida. Wendy Jocelyn Cañizares Urías, estudiante del plantel Eusebio Francisco Quino, Magdalena de Quino, Sonora. Era un día normal, los chicos jugaban al fútbol como todos los días. Las mochilas de diferentes colores y estilos le daban vida a la escuela. Íbamos de un lado a otro, paseando por el plantel como si fuera la plaza municipal. El aroma particular al café de los profesores. Todas esas cosas siguen presentes en mi memoria. Era un día simplemente perfecto. El clima era agradable y sentía que gozaba de la dicha de ser un adolescente más en su época dorada. Sin darme cuenta, fue el último día que tuve ese sentimiento. Desperté en mi dulce sueño y comenzó una realidad que nunca hubiera imaginado. Solo soy una estudiante ordinaria de último año, y siendo sincera, no estaba lista para enfrentarme al mundo. No esperaba que el mundo sería el que se enfrentara a mí. De pronto, la vida se convirtió en una película de ciencia ficción. Hace aproximadamente un año y unos cuantos meses se dio inicio a una pandemia a nivel mundial, causa y efecto del ya conocido COVID-19. Tengo tanto que decir y tanto que contar, ni siquiera sé por dónde empezar. Una de las cosas más impactantes fue el cambio académico que trajo consigo ventajas y desventajas. El asimilar la situación, aceptarla y acostumbrarse a ella fue un proceso realmente difícil. Hasta este punto entendí cosas que antes no conocía, su origen ni su valor. La escuela presencial tenía más funciones que solo dar clases, y no estaba consciente de ello. Una de ellas era la socialización entre los estudiantes, maestros y todo el personal. Como adolescentes en esta etapa, el crear vínculos con otras personas es realmente importante. Es parte de la madurez que debemos alcanzar y también es necesario para el desarrollo de nosotros mismos. Pero por la pandemia muchas cosas cambiaron por nuestro bienestar y seguridad. Una de las desventajas más destacadas fue la falta de organización. Cierto es que ninguno de nosotros estaba preparado para tal situación. Los problemas con las diferentes plataformas educativas no tardaron en llegar, y los problemas con la distribución y cantidad de trabajos también se hicieron presentes. Muchos maestros dieron por primera vez una clase virtual debido a la contingencia, y a pesar de vivir en la época globalizada, los alumnos estábamos llenos de ignorancia respecto al mundo tecnológico, pues creíamos que pasar de una red social a otra nos hacía unos expertos informáticos. Pero al enfrentarnos a la cantidad de trabajos digitalizados llenos de diferentes características y requisitos, nos topamos con la realidad. Así como todo tiene su lado malo, también tiene su lado positivo. En el área educativa, esta situación de pandemia trajo muy buenas ventajas. Una de ellas fue el buen uso del Internet, el cual es una herramienta indispensable hoy en día. Los estudiantes comenzamos a aprender diferentes cosas, incluso por nuestra cuenta. Y la cantidad de tiempo libre nos permitió hacer mejor nuestro trabajo como alumnos. También desviar un poco nuestra atención hacia cosas de nuestro interés. Una cosa que es necesario destacar es que muchos estudiantes mejoraron sus notas, y algunos se sienten mucho más cómodos con este método de enseñanza. Mi forma de ver la vida cambió drásticamente. Las luces que iluminaban la ciudad se volvieron cada vez más tenues. Aún con la cabeza aturdida, tenía que hacerle frente a la situación que era mucho más grande de lo que mi cerebro podía procesar. La pandemia trajo consigo no solo cambios académicos, sino en todos los aspectos. En mi historia hubo algunas variantes que en cierto modo me fortalecieron como persona. Hace unos cuantos años mi madre sufrió una gran enfermedad. Como consecuencia de esta, uno de sus pulmones solo trabaja al 80%. Como jóvenes, no podemos darnos el lujo de exponer a personas mayores ni personas que ya padezcan otras enfermedades. Las madres son el pilar más importante de un hogar. Son lo que mantiene el orden y le dan vida. Además de todo, son las que se encargan de organizar y administrar correctamente del mismo. ¿Qué sería de mí sin mi madre? Por tales motivos, tomé su lugar en actividades llevadas a cabo fuera del hogar. Fue de esta manera que me enfrenté al mundo más rápido de lo que esperaba. No tenía idea de todo el trabajo que realizaban mis padres, ni tenía idea de lo difícil que es comenzar con algunas responsabilidades de la vida adulta. Con el simple hecho de salir de casa y realizar las compras del supermercado, mi visión del mundo se abrió. El tener estas nuevas responsabilidades me hicieron madurar lo suficiente para cambiar mi modo de pensar y actuar.
En el proceso de madurar hubo cambios en mi persona. Adquirí nuevos valores, aprendí de la vida cotidiana y de la sabiduría de otras personas. A pesar de que al principio fue difícil, todo esto hizo un poco más fácil para mí sobrellevar el aislamiento y los cambios por la pandemia. Solo tengo 18 años, soy la más joven de los adultos y la mayor de los jóvenes. Hay una larga lista de cosas que me hicieron falta vivir y experimentar. Siento que se me ha sido arrebatada una parte de mi juventud. ¿A quién debo pedirle que me la devuelva? Pensando en las cosas que nunca volverán, extrañé como nunca la escuela, que además de ser una institución educativa, era como un refugio para muchos, un lugar para desarrollarse, un lugar que servía como punto de encuentro. Pensando en las cosas que nunca volverán, extrañé como nunca la escuela, que además de ser una institución educativa, era como un refugio para muchos, un lugar para desarrollarse, un lugar que servía como punto de encuentro. Pensando en todas las cosas que ya no volverán, mi corazón comenzó a sentirse pesado y sentía pena. Pena por el libro que dejé empezado en la biblioteca. Me pregunto quién terminará de leerlo por mí. Yo, que nunca fui buena con los números, aún así comencé a extrañar la clase de cálculo y física, que eran toda una tortura para mí. Solía quejarme de los precios de la cooperativa. Extraño como nunca el sazón de su comida. Yo, quien madrugaba para tomar el camión escolar, extraño tanto esos viajes de 20 minutos hacia el plantel de la ciudad vecina. Con las pestañas soñadoras, hay días y momentos que deseo que vuelvan. En mis ojeras se refleja el cansancio y la tristeza de haberme perdido todo esto. Aunque mi corazón se siente débil, también siento una calidez, al pensar en momentos únicos. En la planta baja del plantel se encontraba ubicada una pequeña máquina expendedora de café y chocolate caliente. Me pregunto si aún estará ahí. En invierno era el paraíso y se convirtió en un símbolo de unión entre los estudiantes. Era algo normal viéndonos completar los 10 para el café de alguien más. Ese tipo de solidaridad son cosas que me hacen sentir en paz. Ni siquiera recuerdo cómo fue la última vez que sostuve en mis manos un vaso de ese café, pero me encantaría volverlo a tomar el próximo invierno. Dicen que la soledad es peligrosa. Es porque es adictiva. Es simplemente exquisita cuando se le toma el gusto. El aislamiento social nos dio el regalo de la soledad por un tiempo, que a pesar que fue difícil al principio y para algunos ha sido una batalla constante, si se le ve el lado bueno es un asunto benéfico en algunos aspectos. El hecho de dejar de pasar tiempo con otras personas significa que debemos pasar más tiempo con nosotros mismos. Esta pandemia me dio la oportunidad de conocerme más a mí misma, descubrir cosas que se volvieron de mi interés. Mis gustos cambiaron en diferentes aspectos y fue un cambio que he disfrutado al máximo. En el ámbito familiar me convertí en mucha ayuda en mi hogar gracias a esta contingencia. En mi caso tengo un hermano pequeño de 10 años. La mezcla de edades en cierto punto se volvió algo difícil de sobrellevar. Tener a un adolescente, un infante y 2 adultos conviviendo juntos las 24 horas del día y todos los días fue un choque de personalidades, edades e incluso de sentimientos. Y sé que no fue difícil solo para mí, sino para todos los habitantes de mi casa. Nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos, tomando en cuenta que eran máximo 8 horas de jornada escolar, donde cada uno de nosotros realizaba diferentes actividades con otras personas y en un ambiente diferente. Pero fue esta misma dificultad la que nos unió más como familia, ya que no se trata solamente de vivir juntos, más bien de conocernos, convivir y amarnos como tal, ya que, aunque somos familia, seguimos siendo personas diferentes. Esta pandemia nos impulsa a fortalecer el lazo familiar. Tenía 16 años cuando la pandemia dio inicio. Cumplí los 17 cuando la contingencia recién empezaba y estaba en su punto más alto. Ahora que me encuentro en mis 18, me siento un poco más tranquila. Tenía miedo de la sociedad que iba a recibir, pero gracias a la pandemia, así como yo, muchos jóvenes maduraron y aprendieron lo suficiente. Pasaron algunas cosas que me hicieron creer y tener una pizca de fe en la humanidad. Las donaciones para los más necesitados fue uno de los actos más bonitos que he presenciado, ya que con la pandemia
El aspecto económico fue un gran problema para muchas familias. Aún así, las donaciones no dejaban de llegar. Nos hemos unido más como personas solidarias. Estoy a un paso de comenzar mi vida universitaria y tengo altas expectativas hacia el mundo que me rodea. Espero de todo corazón que cada día vivido en pandemia haya valido la pena. Personalmente estoy comprometida a dar todo de mí, a la carrera que estudiaré y a la disciplina deportiva que practico. En el futuro seré una gran médica. Deseo que mi familia se mantenga unida enfrentando todo tipo de retos juntos, y estoy muy orgullosa de los padres que tengo a mi lado, quienes nunca me han dejado sola y me han dado todo su apoyo más en esta situación. Para la comunidad que me rodea, espero que sigan haciendo el bien y velando por las personas que no pueden hacerlo por sí solos. Admiro el arduo trabajo que han hecho hasta ahora referente a la pandemia. El hecho de encontrar nuevas formas de ingresos para mantener estable su economía es algo más que admirable y no se puede dejar pasar sin mencionar. Una maestra mencionó en alguna de sus clases que estamos viviendo la historia de manera directa y que formamos parte del cambio. Sus palabras fueron un dolor en el pecho, pero al mismo tiempo un consuelo. Estoy agradecida por tener la oportunidad de plasmar aquí mi parte de la historia. Aún queda tiempo por recorrer y faltan etapas de la vida por experimentar. Espero que las personas que lleguen a leer mi historia se sientan identificadas y consoladas por un momento. Mi consejo para cualquiera que esté leyendo esto es que aprendan todo lo que puedan. No hay edad ni límites para aprender. Observen el mundo con ojos de amor y admiración. Adultos, observen a los jóvenes y aprendan a vivir un poco más libres y felices. Jóvenes, miren a los adultos que los rodean y aprendan de su sabiduría, madurez y experiencia de vida. Aprendan la canción que escucharon casualmente por la calle y les gustó. Bailen su canción favorita cuando suene la radio. Vivan y no se cansen de vivir sin rendirse. Aprendan del arte de la vida y del placer de respirar el aire fresco. Griten a la luna cuando sientan que ya no pueden y sonríanle a los pájaros que vuelan de un lado a otro. Jueguen en la lluvia y lean un libro. Cuiden a las plantas, díganles un cumplido a las personas que se ven desanimadas y alimenten a los animalitos callejeros. Disfruten del sol y admiren las estrellas. Vivan como si no hubiera un mañana. Amen y aprendan a ser amados. Esta ha sido mi vida desde entonces. Pueden quedarse en la cama si lo necesitan, pero siente tu pulso. Tu corazón latiendo es un motivo más para vivir amando tu presencia aquí. Tal vez no podré decir que fui a mi fiesta de graduación, pero podré decir que sobreviví a una pandemia. Aprendí el arte de vivir. Aunque esperen más del mundo, por favor no te canses de vivir.